La serie de televisión Vikingos ha prestado un gran servicio despertando interés por la historia de los pueblos nórdicos, pero es un producto de ficción libremente basado en las sagas islandesas, no una obra histórica, y se permite licencias tales como presentar a uno de los hijos del legendario Ragnar Lothbrok, V. Ragnarsson, navegando hasta costas americanas y teniendo contacto con tribus indígenas. V fue uno de los caudillos que lideró la gran fuerza de nórdicos que invadió Inglaterra a mediados del siglo IX. En torno a esa época se empezaron a crear asentamientos estables en Islandia, pero para ir más allá habría que esperar en torno a un siglo. Y no sería el afán de conquista lo que movería a ello, sino el simple impulso de buscar un buen lugar donde vivir. Los encargados de ello serían Eric el Rojo y su hijo Leif Erikson. Llevaron la presencia europea a tierras americanas 500 años antes que Cristóbal Colón, en una aventura totalmente distinta a la del genovés. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. El padre de Eric, Thorvald, era un caudillo de cierta importancia en Noruega allá por mediados del siglo X, pero fue desterrado en torno al año 960 por haber matado a varios hombres. De modo que, con su familia y algunos fieles, navegó hasta Islandia y se asentó allí. Eric era un niño por entonces, y en Islandia se hizo hombre y fundó familia y granja propias. Pero salió al padre en lo de resolver disputas a golpes, y acabó matando a algunos vecinos por conflictos de tierras, con lo cual su comunidad lo condenó a 3 años de destierro. Eric, en lugar de volverse a Noruega, decidió navegar hacia el oeste, hacia una tierra en la que otros ya habían desembarcado algunos años antes, aunque sin llegar a sentarse en ella. Eric dedicó sus 3 años de destierro a explorar la costa de la gran isla que hoy llamamos Groenlandia, que por entonces tenía un clima algo más benigno que el actual, tanto que le pareció un buen lugar para vivir, pero un asentamiento con futuro precisaba de una cierta población. Cumplido el destierro, volvió a Islandia y llevó a cabo una auténtica campaña publicitaria de discursos públicos y boca a boca, cantando las virtudes de la nueva tierra, y tuvo éxito. Logró que como unas 100 familias fuesen con él, repartidas en 25 barcos, de los que solo 14 consiguieron llegar. El asentamiento floreció, y para el año 985 podían vivir unas 5.000 personas en Groenlandia, ya fuera agrupadas en aldeas o en granjas dispersas, y Eric era el caudillo local. El hijo mayor de Eric, Leif, era un muchacho inquieto que ejerció como vikingo, esto es, saqueador, algunos veranos, quizá llegando hasta las Islas Británicas. Pero se hizo cristiano y sentó cabeza. Esto no gustó nada a su padre Eric, pagano hasta la médula, y fiel a los viejos dioses. Y no debieron llevarse muy bien padre e hijo a partir de entonces, porque la esposa de Eric también se hizo cristiana, por ejemplo de su hijo, y como el marido se negó a convertirse, ella le negó el sexo en adelante. Leif, por más que cristiano y llevando ya una vida honrada, seguía teniendo afán de aventuras. Llegó hasta sus oídos la historia de un comerciante llamado Harni Herjolfsson. Decía haber avistado una tierra de altas montañas y espesos bosques, que en un soberano ejemplo de falta de curiosidad no se detuvo a explorar. Probablemente fuera la promesa de encontrar madera lo que animó a Leif a adentrarse en aguas desconocidas,
Pues en Groenlandia no había ni un solo árbol, y tenían que traer la madera de Islandia, que ha llegado hasta la actualidad totalmente pelada de árboles, caídos todos bajo las hachas de los nórdicos. Así que Eric fletó un barco y junto a su hermano Thorvald y un puñado de hombres se lanzó al mar siguiendo el rumbo que Harni describía. Primero tocaron tierra en un paraje pelado y seco, al que Leif llamó Helluland, que pudiera ser la isla de Baffin. Posteriormente, el barco arribó a una tierra de bosques, a la cual dieron el nombre de Marland, probablemente fuera cerca del cabo Porcupine, en el Labrador. Pero buscando mejores tierras, navegaron hacia el sur, hasta que tocaron la costa de Terranova, donde quedaron maravillados por un clima templado, pesca abundante y tierra buena para cultivar, de modo que fundaron un pequeño asentamiento llamado Leifsbundir, en torno al año 1000, y tuvieron contacto con las tribus indígenas, que en principio fueron amistosas. La pequeña partida de nórdicos exploró el interior, y como encontraron abundancia de uvas silvestres, Leif llamó a aquella tierra Vinland. Leif no se quedó a vivir en Vinland, regresó a Groenlandia, cuyo liderazgo le esperaba a la muerte de su padre Eric, y mandó en el lugar con justicia, hasta su muerte, sobre el año 1020. Una década antes, una partida de colonos al mando de un tal Thorfinn Karlsefni se instaló en el asentamiento de Leifsbundir, pero la aventura no duró más que un par de décadas. Las dificultades con los indígenas pudieron ser la causa principal. Las sagas islandesas cuentan que el propio hermano de Leif, Thorvald, murió en una refriega con los Skrellin, que era el modo en que los nórdicos llamaban a aquellos indígenas de piel rojiza. Leifsbundir y otros asentamientos más pequeños de Vinland fueron abandonados, y desde entonces los nórdicos de Groenlandia solo hicieron incursiones periódicas para proveerse de madera, pieles y hierro. Los asentamientos en Groenlandia fueron más duraderos, hasta que en el siglo XIV la población fue diezmada por la peste, y una bajada en las temperaturas hizo imposible la vida allí, al menos en condiciones que aquellas personas estaban dispuestas a soportar, con lo que emigraron a Islandia y Noruega a inicios del siglo XV. Los nórdicos no eran un pueblo ambicioso. Buscaban la tierra no para poseerla y acapararla, sino para vivir en ella y hacerla próspera. Su aventura americana pasó como un episodio sin mucho peso aparente en el curso de la historia, o quizás sí tuviera una relevancia capital a largo plazo. El hijo de Cristóbal Colón, Fernando, que también fue biógrafo de su padre, comenta que éste afirmaba haber navegado hasta Islandia en el año 1477. ¿Podría haber tenido noticias de la existencia de tierras más al oeste? En esos años podían aún vivir hijos y nietos de personas retornadas de Groenlandia. Es un tema fascinante para la especulación. Todo lo que se sabe sobre Eric, Leif, Thorvald y todos aquellos aventureros nos ha llegado a través de las sagas islandesas, compuestas en los siglos XIII y XIV, pero se dudaba de la verosimilitud de los viajes a las tierras más al oeste, hasta que en 1960 la arqueóloga Anne Stein y su marido, el explorador Helge Ingstad, encontraron en el extremo norte de Terranova los restos de un asentamiento nórdico que probablemente fuese Leifsbundir. La arqueología daba la razón a las sagas. Durante mucho tiempo la única visión que nos quedó de aquellas gentes del norte fue la de crueles piratas que asolaron las costas de Europa. Pero esta no fue su única huella en la historia y ni siquiera es la que tuvo mayor peso. Buenos navegantes llevaron sus elegantes navíos hasta el extremo más oriental de Europa, buscando rutas para el comercio, pero hacia el oeste eran simplemente gentes que buscaban solo un lugar donde formar una familia y echar raíces. Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete al canal,
activa la campanita para no perderte ni un estreno. Pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.